Bueno, muy buenas tardes. Como verán, he recuperado un porcentaje de la voz, no todo, pero un porcentaje. Esto es Historias Bélicas, las historias que contamos junto a mis compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿cómo están todos en esta tarde? Y Guillermo Laferrier. ¿Cómo andás, Guille? Muy bien, Jorge está exultante hoy, así que... Está exultante porque ya sabemos. Claro, tremendo esto. Por Bueno, eso porque, quiero claro. hacer este programa rápido, yo no tengo ni ganas de... Es como Vamos. debe ser, nada Ya, más. un programa rápido, hagamos esto, traguemos este elixir rápidamente. Esta No, batalla. no, Esta poción, esta no, poción. mejor date tiempo, así a lo mejor le encontramos una batalla similar a Wellington, que no tiene ninguna, así que bueno, Dale, en fin. dale. Bueno, dale. Muy bien, es que se hizo esperar esta batalla precisa. A mí me encanta esta batalla, voy a decir. Yo tengo cierta bueno. admiración por el Corso, por sus cuestiones políticas, sobre todo. Pero se hizo esperar mucho esta batalla, Austerlitz, porque acá tenemos una grieta, la grieta La historia famosa. bélica, la arma, este enano que genera tanta controversia. Acá es la batalla, Guille. No sé cómo vas a hacer para ser una Sí, no, persona sí lo voy a presentar, ya lo tengo. No, lo tengo. ecuánime Ah, para sí, lo voy a hacer. presentar esta batalla. Ah, como un hijo de Entre Ríos, lo voy a hacer. Adelante. Bueno, acá es cierto, vamos a Austerlitz, es la batalla. A mí, sinceramente, la que más me gusta de él es otra, pero esta es la batalla donde está el toque ¿A vos te gusta de Waterloo del? Napoleón. No, Waterloo no, me gusta, la batalla de las naciones me gusta. La batalla de Leipzig me parece por lo que suma, pero esta también, acá está el amigo Napoleón contra otros dos imperios inmensos, que es el ruso. Ese imperio ruso que, me permito decir, era ya un actor recontra relevante en la Europa de principio del siglo XIX, ¿no? Digo, para la gilada que cree que los rusos siempre estuvieron allá montando caballos con los cosacos y ese tipo de cosas. Y el imperio austríaco, otro ilustre desconocido en estas playas, ¿no? Que eran dos jugadores de primer nivel y se enfrentan con un Nobel jugador, porque este imperio que está creando Francia era un jugador nuevo, no Francia en cuanto a su importancia en Europa, pero sí el régimen, todo lo que había creado Napoleón. Y en esta batalla vamos a ver a un Napoleón que ya olfatea la batalla desde sus planes, que ya prevé cómo van a actuar tanto austríacos y rusos, que juega también con las diferencias entre ellos y que hace un destrozo. Y que además, y fíjense lo generoso que estoy siendo, Sí. además está... Te va a hacer mal, te va a hacer mal. Sí, estoy con una bebida acá. Además, el tipo está en desventaja numérica, digo, para todos aquellos que creen en los números, inclusive el mismo Napoleón que hablaba que Dios ama a los grandes batallones y todas esas cosas. El tipo está en desventaja numérica, marcada, y los revienta. Así que le dejo la gloria acá al muchacho. Mientras entonces quiero decir que tiene que. Vamos Se emocionó. a ver. Sí, bueno. claro. Siempre cae una lágrima. No, digo, las dotes de engañador, qué jugador de truco, qué Sí. jugador, Brillante. pero qué Brillante. tipo impresionante, eso es lo que más me gusta. Perdón, y la desventaja la tenía inclusive en artillería, que era era lo suyo. Era lo suyo, exactamente. estaba netamente inferior en todo el tema artillero, y este desgraciado se impone, los hace pelota. Es una batalla impresionante en ese sentido, ¿no? Bueno, adelante. Vos decime cuánto paso, cuándo no paso, aunque nos recreemos mirándolo. Ay. Sí. Igual sobre esta imagen vamos a volver. Si pasemos a la primera. Esta es tremenda, de las coaliciones. Sí. La historia de las coaliciones. Qué Europa esta, ¿eh? Qué Europa. No, sí. Incluso esta nueva coalición tiene un episodio interesante.
venimos de la segunda coalición. La segunda coalición implica la derrota de Napoleón en la campaña de Egipto, cuyo efecto mayor fue sacar del escenario europeo el Imperio Otomano. Sí. Alguno hubiese podido querer algo más, es decir, Napoleón lo quería a su favor, los ingleses también, pero el efecto final fue que el Imperio Otomano quedó fuera. Pero tuvo algo muy interesante. Esta campaña de la segunda coalición termina con la famosa batalla de Marengo, otra obra de arte. Sí, bueno. Tiene nombre de alfajor, ¿viste? Austerlitz tiene nombre de cerveza, Marengo de un alfajor, ¿no? Así bueno, bien francés. Sí. Bien francés. ¿Y qué sucede? Esa derrota lleva a lo que se conoce como la paz de Amiens, por la cual, sobre todo Inglaterra y Francia, se comprometen en una serie de promesas que nadie iba a cumplir. Con los dos cruzados firmaron los firmaron todos los dos cruzados. Hubo también protocolos adicionales y demás. Pero esa paz de Amiens tuvo una virtud. Generó 14 meses de paz. Claro. Y son los únicos 14 meses de paz que hay entre 1792 y 1815. Así que es un episodio muy importante. Muy importante, porque todos los cortes de las subsiguientes coaliciones no implicaron una paz sostenida. Sí, vos sabés, Jorge, viste cómo se repite en todas las coaliciones del Reino Unido, ¿no? O sea, como un jugador presente siempre que lo tenían montado al amigo Napoleón de entrada, ¿viste? No se perdieron una coalición, ¿eh? Claro, porque era el más interesado en limitar a Francia. También porque acá hay una cosa, no ahora, lo va a hacer después Napoleón, pero el gran problema que le plantea Napoleón a los ingleses es el famoso bloqueo continental, que afecta al comercio, y que yo creo que fue el mayor error de Napoleón. Sí. Ahí donde se equivocó de cabo a rabo, pues echó a casi todos los amigos europeos en contra. Sí, tal cual. Así que tal vez los ingleses, vislumbrando una posibilidad de ese tipo, bueno, lo tenían entre ceja y ceja. Y hay una curiosidad. Los ingleses, conocidos como liberales, tienen en este periodo una fortísima crítica desde la prensa a todas las medidas de libertad que dicta Napoleón y que ya venía formulando la Revolución Francesa. Pero me parece que apuntaba más eso, me parece, ¿no? A el horror que tenían a la revolución como destructora de la monarquía y de un cierto orden de las cosas, y que por eso le pegaban a todo lo que pudiera venir de Francia, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, pero además lo que pasa que también es que como nunca sufrieron el contacto directo con el poder francés, me refiero a los ingleses, no terminaron de entender lo que era. Porque todos los demás... ¿Te referías al antiguo régimen? No solo eso, es decir, la gran virtud que tiene Napoleón, y creo que lo dijimos en algún momento cuando hablamos de Waterloo, es ser el gran difusor de la revolución. Sí. El gran publicista. Todos los que tuvieron contacto con los ejércitos franceses y con las actitudes de gobierno y diplomacia, pero me refiero a contacto directo, Austria, Rusia, los principados italianos, la propia España y demás, es decir, tomaron eso y lo fueron entendiendo. Más pronto o más tarde, fueron tomando los cambios. Inglaterra lo interpretó fuera de ese contacto. Sí. Y eso es lo que provoca, primero, choques simpáticos, porque los dos hacen planteos de libertades, pero Inglaterra las critica, una cosa loca. Y después no lo va a aceptar hasta que no domine Europa. Y sí. Hasta el Congreso de Viena. De Viena. Bien. Otro especial que podríamos hacer, que no es una historia bélica, pero es... Con el amigo Metternich. Sí. Ese es capo, ¿eh? Ese es un realista total, el pibe. Total. ¿No? Es decir, el Congreso de Viena, yo nunca he visto tantos acuerdos secretos trampeados, mentidos, inventados como
en ninguna parte de la historia de la diplomacia. Pero escuchame Pero una cosa, tuvo se la pasaban éxito. de acuerdo en acuerdo. El de Viena es el más conocido. Sí, sí. Pero se Está la bien, pasaban de pero- acuerdo en acuerdo. Pero trajo paz a Europa en general, No, cierto, cierto. porque salvo este pequeño episodio de la guerra franco-prusiana y también antes los prusianos contra Dinamarca y Sí. contra, ¿cómo se llama? Uy, me estoy olvidando de algo. Contra Austria, el Imperio Contra Austríaco. Austria, pero hubo 100 años de paz en Europa. Sí, bueno, esas guerras posteriores de relativa. Prusia tienen que ver con las trampas que le hicieron a Prusia en el Congreso de Viena. Claro, sí. Sí. Tenemos los estados papales en la segunda coalición, una llave. También. Bueno, espere, lo llamo al orden, señores, prosigamos. Sí, sí. Otro lindo papa ese también, Sí. pero bueno, no importa. Volvé, Alejandro VI. Sí, volvé. Entonces, volvamos a donde estábamos. Teníamos una paz trampeada, engañada, es decir, todos habían prometido cosas que nadie cumplió. De hecho, Napoleón había prometido que no iba a intervenir en la República Italiana, Cisalpina, con todos los nombres que tuvo, y en medio de todo esto se hizo nombrar presidente de la República. Los ingleses prometieron respetar ciertas líneas comerciales y las rompieron, hasta que al final, el 18 de mayo de 1803, los ingleses hacen un acto de guerra directo, que es atacar 2 buques mercantes franceses y los capturan. Eso realmente corta los 14 meses de paz. Todavía estamos a 1 año y medio de la guerra, desde la tercera coalición de la guerra, pero ya desde ahí en más todo empieza a romperse. ¿Vos crees que lo hicieron premeditadamente o tuvieron que asumir el costo de un capitán británico que quiso hacer la presa y se fue de mano? Yo creo que acá esto está mezclado con otra cosa. Si por el número de buques atacados, da la impresión de que puede haber sido un capitán que lo hizo por capricho. Claro. Pero recibió el cobijo inmediato desde la corona inglesa. Pero porque esto está mezclado con otra cosa que tiene que ver y que calentó también el ambiente. En la Navidad de 1800 se había producido un atentado a Napoleón. El famoso atentado de la máquina infernal. Sí, la máquina infernal. Sí, la bomba puesta en un carro. Sí. Por un... Acá hubo una máquina infernal contra Rosas también, ¿te acordás? Sí, también. Claro. La máquina infernal. Sí. El que le había puesto era... de cosa de Jim West, ¿viste? De la serie. Acá no la puso Miguelito Lobles, el enano de Jim West, sino un hombre que se llamaba Cadual. Que era uno de los directores de la resistencia, digamos, contra Napoleón, y que era el armador de lo que muchos nobles querían, que era derrocarlo a Napoleón. Entre ellos estaban el conde de Artois y 3 generales, sobre todo, Pichegru, Moreau y Dumouriez. Moreau y Dumouriez Moreau y Pichegru se van a ir al exilio, Dumouriez va a morir en la cárcel. Y otro personaje que va a ser muy importante y que va a tener peso en todo esto, que es el duque de Enghien. ¿Y cuál es el problema con el duque? Las investigaciones de la policía que hace Fouché, Fouché, otro personaje. Descubre toda la trama. Y para 1805, Cadual vuelve a Francia y eso vuelve a irritar toda la cadena de nobles que están involucrados. ¿Cuál es el problema? Aparece el nombre del duque de Enghien, pero el duque de Enghien estaba viviendo del otro lado del Rin. Claro. No estaba en territorio francés. Y acá, Fouché, que fue el que lo instigó, hace que un coronel me parece que era de húsares, con un grupo de soldados, cruce el Rin, lo capture al duque y lo traiga para ser juzgado en Francia. Esto es una afrenta, porque no nos olvidemos que el gran problema que tienen todas las coronas francesas, las coronas europeas, es
el insulto que la Revolución Francesa realizó al ajusticiar a Luis XVI. Claro, Así uno que, al rey, claro, ¿qué te parece? claro. ¿Y En qué va a ese momento pasar? era un capeto más, el ciudadano Claro, capeto. Sí, claro. Entonces, este secuestro es bastante irritante, sobre todo porque el 14 de marzo de 1804 lo van a capturar, lo van a condenar a muerte, y el 21 de marzo lo van a fusilar. El problema es que todos le piden a Napoleón, incluso su madre, que lo perdone, porque todos, cosa que Napoleón no vio, vieron la irritación que esto iba a provocar en todas las coronas europeas. Así que a todas estas trampas que se venían haciendo de la paz de Amiens, hay que sumarle estas conspiraciones que ya existían y la muerte de Enghien. Todo esto va agravando totalmente el panorama. Esto lo va a utilizar Inglaterra para convencer a las coronas europeas, principalmente a Austria y a Rusia, para lograr una nueva coalición para atacar a Napoleón. Es decir, no hay mucho secreto en esto. Pero son pequeñas piezas que se van juntando para lograr la coalición. Lo importante también que hay que ver es que nuevamente, como pasa en casi todas las, no en casi, en todas las coaliciones, los que atacan, es decir, el que ataca no es Napoleón. Mm. Napoleón reacciona defensivamente. Es decir, es Europa, no necesariamente Inglaterra, pero es Europa la que quiere destruir Francia. O mejor Sí, dicho, el reinado de Napoleón. sí, tal Napoleón lo que cual. hace acá es defenderse. Bueno, el 9 de agosto de 1805 se logra esta coalición, que como vemos acá en la placa, los que están viéndola, es Inglaterra la cabeza, la gran financista de toda la operación, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. Mm. Suecia acá funciona como interesado comercial, y Nápoles porque ve el avance napoleónico sobre los estados papales y que a Claro. continuación ellos están en la lista. Claro, el tema es que para los oyentes o los que nos ven, los estados papales en esa época estaban en el medio de Italia. Claro. Es decir, los estados papales son atravesados por el amigo Napoleón y seguimos nosotros. Ese es Claro. el problema. En la placa siguiente, yo marqué más o menos los más importantes. Para los que están viendo el mapa, en Italia, al sur está la bandera que le va a imponer Napoleón a las fuerzas militares de Nápoles después, y al norte de Italia la bandera de las tropas italianas fieles a Napoleón. En medio de esas dos banderas están los estados papales, que es lo que Claro. vos acabas de decir, Guillermo. Sí. Y hay otro efecto importante que tuvo la segunda coalición. Virtualmente y prácticamente desaparece el Sacro Imperio Romano. Sí. Ya no tenía ni Entonces, sentido, perdónenme. no tenía Bueno, un sello de sentido. goma, pero estaba. Claro, pero ahora todos los principados alemanes que no estaban bajo Prusia, porque Prusia siempre estuvo afuera de eso, Sí. pero que sí estaban vinculadas al Imperio Austríaco, ahora empieza cada uno a trabajar por su cuenta. Tal cual. Che, una duda, ¿los estados papales se regían por los 10 mandamientos o no? Bueno, Una pregunta, Pero yo soy un chico de ¿cómo Paraná, no tengo sos, idea. ¿Cómo Pero no sos? tengo idea. No De te Paraná enseñan no tengo nada idea. en Paraná, te enseñan No. modales. Bueno, qué sé yo. Una pregunta, un día me contestan. Dale, seguí ahí con los sí, prusianos. no, los estados papales no sé, pero se los imponían a los otros, eso Ah, seguro. bueno, dale. Bueno. Y eso va a tener que ver con parte de la campaña, con lo que va a suceder. Ahora, mientras estábamos en paz, y cada uno hacía sus trapisondas, los franceses estaban armando lo que se llamaba el ejército de Inglaterra, y que estaba sentado en el campo de Boulogne, frente al canal. Como yo. Claro. Claro, exactamente. Lo mismo. Yo no tengo ningún canal cerca, pero estoy por acá. Pero bueno, tenés la Panamericana. Bueno, ahora, ¿esto por qué es importante y por qué lo menciono? Después le van a cambiar el nombre por el Ejército de las Costas del Océano, para no ser tan irritante. En esta época,
los ejércitos, sobre todo los franceses, recibían el nombre del área donde iban a operar. Entonces el ejército de Inglaterra obviamente estaba destinado a invadir Inglaterra, y estaba el ejército del Rin, que operaba en la zona del Rin, el ejército de Italia, que operaba en el norte de Italia. Entonces era más o menos como denunciarse a sí mismo. Cuando la tercera coalición se forma, Napoleón decide que el famoso ejército de Inglaterra ahora se va a llamar el Gran Ejército. La Gran Armée, claro. Claro, con lo cual rompe el trabajo fácil de inteligencia del enemigo. Claro. Ahora este ejército nadie sabe dónde va a ir a parar. Ahí déjame hacer un punto, ¿no? Y a favor del amigo del autonoblecido Córcego, ¿no? La velocidad con que ese ejército del canal, ¿no? De ahí que estaba preparado para invadir a la pérfida Albión, así le damos gusto a los nacionalistas por acá, cómo cambia de rumbo y cómo se empieza a mover para después concentrarse e ir contra esta coalición es impresionante. Es increíble. Es impresionante aún para los estándares de nuestros días. No, por supuesto. Pensemos esto, el 9 de agosto se forma la coalición enemiga. Sí. El 27 de agosto, 2 semanas después, se ordena la movilización de este nuevo gran ejército que está en Boulogne, está frente al Canal de la Mancha. Y ese ejército se va a mover hacia el Rin, después vamos a ver a dónde, y va a llegar un mes después. No, es de Estamos loco. hablando de 300.000 soldados. No, por eso, nosotros a ver, no hay idea de lo que estamos diciendo, sí, ¿no es cierto? Porque vos tendrías que estar diciendo la distancia, que estos tipos las comunicaciones eran a caballo, ¿no? Que se movían los ejércitos a la velocidad de los caballos al paso y de los hombres marchando, que harían, qué sé yo, 15, 20 kilómetros por día y se detenían o quizás forzaban un poco más la marcha. Es de locos que había que darles de comer. Sí. ¿No? Todo esto es tremendo. Tremendo. Lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa. Es una de las épocas más brillantes del arte y la organización militar. Sí. Una época de lujo, realmente. Sí, no hay que reconocer. Más allá de los errores, una época de lujo. Así que hay una gran velocidad. Y otro dato de inteligencia. En general, los servicios de inteligencia europeos, una de las guías que buscaban para ver dónde iba a parar este ejército era dónde estaba Napoleón. Claro. Bueno, Napoleón se va a quedar en París hasta el 20 de septiembre. Es decir, 7 días después llegan las tropas, el grueso total de tropas al Rin. Es lindo el otoño en París, ¿eh? Es bárbaro. Es mejor. ¿Qué es eso? Y no solo eso. Estar caminando por el Rin. Se queda con gran parte de la guardia. Y acá hay un detalle interesante. La guardia va a ir al Rin en carruajes y en carretas. Porque acá le vamos a imprimir una mayor velocidad a todo el sistema. Más o menos como los taxis del Marne, ¿no? Más o menos como los taxis del Marne, exactamente. Sí, un punto con Alemania y con Italia de esa época, ¿no? Que es que es impresionante la coincidencia porque están en espejo. Los dos protopaíses, digamos, estaban envueltos en el caos, porque en realidad la Italia de principios del siglo XIX no era muy diferente en cuanto al caos de la Italia que vivió ese ídolo nacional y popular que es Nicolás Maquiavelo. ¿O no? Sí, me refiero al caos. Bien, se había Estamos hablando de los no países que exactamente. Claro. Y que la diferencia en Alemania es que tenés un superprimo interpare, que es los muchachos ahí de Prusia, que empiezan a mostrar la hilacha, ¿no? A mostrarse como jugadores, y que después en este mismo siglo XIX, en la segunda mitad, se van a hacer de toda Alemania. Exactamente. No es tremendo. Yo digo porque también esto nos ayuda a comprender la paleta de pintor que, mirá vos lo que te dice, la paleta de pintor que era Europa, ¿no? Lo diferente, lo complicado y lo nuevo que es esta Europa que conocemos hoy.
Sí, Sí, sí. que van a volver en cualquier momento. Pues, Sí, al paso que van. Sí, tal cual. algo muy sencillo. Esos principados alemanes, que después van a integrarse a Alemania, Sí, yo he puesto en el mapa solamente una bandera que es la de Baviera, porque la necesitamos, pero eran 20. claro, Sí, sí, sí. Y había algunos que eran apenas una ciudad. Había sí, de todo. Pero hay una cosa que sí así fue buena. Esta liberación del Sacro Imperio permitió que todos se desarrollaran, que sí. ya no dependieran de nada. Y crecieron muy bien, y por eso después, cuando Prusia empieza a interactuar con ellos y termina de cortar todo en la guerra de 1866 con Austria, la integración se hace más fácil, se Sí. hace mucho más simple. Che, y esta Austria que vamos a ver ahora en 1805, ¿es la Sí. Austria, es la Austria que ya está camino a la decadencia o es una Austria, o es una Austria imperial todavía potente? Yo creo que es una Austria que que se está empezando a detener. Mm, ¿Por qué? Porque durante las guerras napoleónicas va a cobrar. va a cobrar, sí, pero además Para que tenga. ha tenido la mejor visión diplomática y política de la Sí, guerra. eso hay que Es reconocerle, una sí, gran virtud que tuvo. sí, Y también hay que reconocerle que después de las guerras napoleónicas, y más o menos para la década de 1830, y era en ese momento tal vez el mejor ejército europeo. tal cual, Sí, sí. eso lo supieron mantener. Pero vuelvo a lo que decía al principio, estaba ya en un principio de detención y de inicio de la decadencia. No Ok. todavía muy fuerte, pero hasta, digamos, 1866 es cuando está muy marcado eso. Ahí Pero tenemos ya, otro imperio que ya estaba decadente, que era el español, que estaba que el liquidado, español ya también, estaba para ese momento liquidado, ¿no? acá el Y el Bueno, español, otomano, estamos, ¿no? a ver, estamos en, bueno, no, todavía no, porque estamos en el 5, pero empiezan a desprenderse, empieza el ciclo de las independencias. Claro. claro, sí, Van a- estamos a 3 años de Bayona. Sí. Y tenemos a los chicos del Imperio Otomano que también estaban Sí, ya al límite, era la Bizancio próxima a sí, desaparecer. exactamente, Es una época fascinante. exactamente. Bueno, volvamos, está ahí llegando. Bien, este es el escenario general. Vamos a ver quiénes son los que actuaron acá, porque acá tenemos un elenco interesante. Vamos a la Sobre todo página el lado siguiente. ruso, sobre todo el lado Sí, ruso. sí, pero yo acá lo que hice, porque Austerlitz tiene una particularidad. Yo podría haber mencionado a todos los grandes generales, los grandes mariscales de Napoleón. Sí. Eh, Que están todos en este, esta, ¿eh? que están todos, Están todos los pibes, sí. Está Sí, Solde, está sí, sí. Davout, está Oudinot, La nueva nobleza la nueva francesa. nobleza, exactamente. Y del mismo modo, del lado ruso también Sí, había grandes nombres. sí. Pero esta es una batalla donde estos grandes generales le entregaron la actividad a los generales de división, porque la complejidad de la batalla pedía eso. Y acá los grandes héroes fueron los generales de división. A eso hay que explicar, ¿no? Porque Claro, lo que vos mencionás primero como los grandes mariscales de Napoleón eran en realidad comandantes de grandes grupos de de ejército, cuerpos de ejército. tenían varios cuerpos de ejército, eran tipos que mandaban muchos contingentes. Y lo que vos Sí, estás mencionando es que la batalla se da por los subordinados de esos tipos, que son los que exactamente. logran imagino que lo Claro, querés decir, tácticamente el resultado en la batalla, ¿no? exactamente. Un cuerpo de ejército para esta época, incluso en esta batalla, tiene entre 2 y 4 divisiones. Claro, Eh, esas divisiones fueron las que resolvieron la batalla porque sus comandantes tuvieron la libertad de acción para hacerlo. claro. Es decir, los jefes superiores, los grandes mariscales, acomodaron su cuerpo y después dejaron que los generales de división resolvieran el problema. Claro. Entonces acá eso es lo importante. Muy Los que están, prusiano eso, ¿no? Muy de la Prusia que te venden después. claro, ¿por qué? Porque los prusianos, cuando vean cómo funciona esto, Claro, con lo van a Clausewitz y todo empezar a eso. Claro, estudiar y van a sí, crear el sistema. claro, tal cual, y que es el que después venden. Pero ya lo había hecho el Exactamente, amigo Napoleón, sí, sí, sí. así es. Bueno, para los que están viendo la imagen, tenemos a nuestra izquierda a los 3 grandes protagonistas políticos. Hay que bajar la imagen, Napoleón, ¿eh? sí. Perdón, la página siguiente, perdón. Creo que la habíamos. Acá está.
Ahora tenemos, por supuesto, a Napoleón, ¿eh? El comandante del ejército Salió francés. poco favorecida esta foto de Napoleón. Existe Sí, está como con un Ah, problema sí, estomacal. Ese parece día, el ¿no? Sí. pingüino acá. Sí. No quedó lindo. La próxima vez voy a poner una foto del solo que cubra toda la pantalla. Así, ¿eh? Y después, los comandantes del ejército aliado, que ahí empezamos con los problemas. Francisco II, el emperador de Austria, y Alejandro I, el emperador de Austria. Es Rusia. ruso, un tipo importante, Alejandrito. Sí. Ahora, en este momento, Alejandrito es importante, pero todavía no tiene mucha idea de lo que está haciendo. Nah, pobre pibe, ¿qué va a hacer? Tenía 20 y Con pico todos de los años. problemas que Tenía, tuvo. claro, creo que. Sí, bueno, con el asesinato del padre. Bueno, pero algo no extraño en la historia rusa, digamos. No, él estaba mirando por la ventana mientras el padre gritaba que le estaban Claro, matando. ¿qué va a hacer? Entonces aquí hay un problema. El poder político quiere asumir el mando militar. Sí. El mando militar lo tenía el que está inmediatamente al lado de Alejandro, que era el mariscal Kutuzov, uno de los brillantes generales rusos y uno de los grandes enemigos de Napoleón. Sí, que se lo va a encontrar allá en 1812. Sí, por supuesto. ¿Y qué va a pasar? Francisco, más grande y con mayor noción, no va a tratar de intervenir lo menos posible. Y Alejandro va a tenerlo a Kutuzov como casi un secretario. Claro. Entonces esto va a empezar a provocar una distorsión en el mando aliado. Vamos a seguir con el mando aliado. Otro personaje importante en el ejército aliado es el jefe de Estado Mayor del ejército, que es el mariscal Weyroeder. Weyroeder es un austríaco, que vamos a ver qué es lo que hace, y que es interesante por su relación con sus subordinados. Un príncipe, a su lado, que es el príncipe de Ogurki, del que vamos a ver lo que hace, porque eso lo que hace es culpa de Alejandro, y probablemente el mejor comandante de división aliado, el ruso Langeron. Sí. Langeron es un descendiente de franceses, y eso le valió que nunca subiera de general de división. Y sí. A pesar de ser un general brillante, los rusos nunca le dieron un lugar mayor. Che, un detalle con los uniformes de los rusos, ¿no? Porque implica también, eso habla de esto. Cuando vos ves los uniformes tanto de Alejandro como de los pibes estos que eran sus comandantes, ¿no? No ves uniformes de tártaros, de mongoles. No, ves uniformes europeos de la época. O sea, Rusia. ¿Perdón? Y muy refinado. Exacto, Rusia era un jugador, Rusia era un jugador europeo, Sí, no total. era la Siberia y viniendo con los ponis invadiendo, no, era un jugador europeo, en todo nivel. Exactamente. Y entre los franceses, los 4 más importantes de todos van a ser el general Legrand y el general Friant. Todos estos comandantes franceses tienen gran experiencia y son muy buenos comandantes, que van a tener un gran peso en la primera parte de la batalla. El resto también, pero la primera parte van a ser descollantes. Y después el general Saint-Hilaire y el general Van Damme. Yo le pido a los que nos están escuchando que traten de recordar los nombres, porque después Van Damme va a decir una frase muy famosa en medio de la batalla, pero estos son los personajes más importantes. En la página siguiente, brevemente, porque esto lo hemos visto, lo que nosotros vamos a tener son 2 contingentes de ejército austríacos muy importantes, uno para contener a las fuerzas francesas en el norte de Italia, fuerzas francesas que las va a mandar el mariscal Massena, un ex contrabandista. Bueno, todos tenían lo suyo. ¿Quién no tiene un pasado? Pero Urquiza también, y yo soy un admirador ciego del pibe. ¿Qué va a hacer? Bueno, Urquiza, seguidor de Napoleón, sí. El otro ejército austríaco es el que debería o planea contener y eventualmente destruir a Napoleón. Che, perdón, ahí el amigo Napoleón tenía una obsesión con los austríacos, ¿no? De entrada, desde 1796 el tipo. Los tenía en la mira a los pibes. Sí, porque fue
fue su principal enemigo para Sí. tratar de estabilizar Francia. La Exactamente. necesitaba. Es decir, por eso fue toda la relación. Pero además porque, ¿no es cierto? Recordemos, los austríacos jugaban en todo el norte de Italia, estos guachos. Sí, claro, esa es la clave, esa es la clave Ese del era el tema. problema. Esa es la clave del problema. Y después, lentamente, se vienen acercando los ejércitos rusos. Mm. Esto estaba enmarcado en un plan que implicaba desembarcos ingleses y rusos en Nápoles, desembarcos en la costa de Holanda, la famosa Fíjense isla lo de que está Iceland. diciendo Jorge, ¿no? La magnitud de las operaciones aliadas, ¿no? Porque no es que estamos hablando de ejércitos que están marchando solamente, esto es una cosa mucho más grande. ¿Eh? Claro. Esto es una operación gigantesca que se movía sobre toda Europa. ¿Cuál fue el problema? Todavía los ejércitos aliados no estaban tan desarrollados como para poder coordinar semejante operación. Sí, claro. Eso es lo que le complicó más que nada. Pero la operación Wellington. Sí, bueno, estaba en la India. ¿No? Sí, estaba lejos, estaba allá. Así que esto forma parte de una gran complejidad. Pero lo central para nosotros son los austríacos, los rusos y los franceses. Sí. En la página siguiente vamos a ver qué fue lo que sucedió. Esto es el Danubio, principalmente, donde está ese general de pantalones rojos y casaca blanca, que representa las tropas de Ferdinando, de Austria, uno de los archiduques, comanda las fuerzas que deberían contener a Napoleón. Las fuerzas francesas vienen desde el lado del Rin, y mucho más atrás, las tropas de Kutuzov, que se están acercando al teatro de operaciones. ¿Cuál es el plan austríaco en esta parte de la guerra? Avanzar hasta la ciudad de Ulm, sobre el Rin. Famosa fortaleza, Ulm. Famosa fortaleza. ¿Por qué era eso? Porque frente a Ulm, siguiendo el Rin, está el Principado de Württemberg, donde está la Selva Negra. No precisamente un cake, ¿no? No, exactamente. Y ese era el camino tradicional de invasión francés hacia Austria. Sí. Así que la idea era, los esperamos acá. Claro. En cuanto salgan de la Selva Negra, los rompemos. Inteligentes los pibes por ahí. Claro, en eso, la verdad, lo pensaron bien. Y acá hay un detalle. Para poder ocupar Ulm, tuvieron que echar al ejército bávaro, una de esas provincias alemanas, digamos, que se habían separado. Y los bávaros se plegaron a Napoleón. Los prusianos se van a mantener neutrales. Pero Napoleón, ¿qué va a hacer? Napoleón va a conservar dos fuerzas, un cuerpo de ejército al mando del general Ney y un del mariscal Lanné, y la caballería de Murat. Famosa caballería de Murat. Que se van a acercar a la Selva Negra para conservar en la mente de los austríacos la idea que van a atacar por allí. Pero en realidad la masa del ejército francés va a rodear la fuerza de la Selva Negra y va a cruzar más al norte, de manera tal que va a tener total libertad para caer por detrás de la posición austríaca de Ulm. O sea, es casi, ¿no es cierto?, como cuando los alemanes no atacan las fortificaciones que habían en la línea Maginot en el 40, ¿no es cierto?, que los tipos van a venir por acá, van a venir por acá, y los tipos la atacan a la posición de otro lado, ¿me comprendés? Exactamente. Es toda una lección no aprendida, eso de las fortificaciones como un pivot que va a obligar al enemigo a caer sobre ese lugar. Sirve a nivel táctico, pero no a nivel operacional. Así es. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando los austríacos se den cuenta de esta maniobra de engaño, va a ser tarde, y la masa del ejército francés, que en este momento está al mando del mariscal Murat, porque Napoleón está viniendo de Francia, va a cruzar el Rin detrás de Ulm, es decir, más hacia el este, para rodear la fortificación. Ahora, ¿qué pasa?
en el plan de Murat, todo el ejército francés cruzaba el Rin, el Danubio, perdón. Y claro, el mariscal Ney, tengan en cuenta lo que nos escuchan, que entre los mariscales de Napoleón se llevaban todo bastante mal, bastante Muchachos tenían problemas. celosos. Celositos eran. Claro, Ney le dice, si cruzamos todos el Danubio, los austríacos, y nos quedamos al sur del Danubio, los austríacos se nos van a escapar por el norte del Danubio. Claro. Decía, hay que contenerlos algo. Bueno, tuvieron una discusión, Murat cerró la discusión diciendo el que manda soy yo, Y a la mer. y Ney la cerró de otra manera. Una de sus divisiones, al mando de un general que después se va a hacer tristemente famoso, que fue el general Dupont, el derrotado de Bailén, la deja al norte del Rin, desobedeciendo a Murat. ¿Y cuál es el efecto que esto produce? Que cuando el general Mack, que es el comandante de Ulm, se dé cuenta de la maniobra, va a tratar de salir, como dijo Ney, por el norte. Y sus tropas se van a encontrar con la división del general Dupont. Dupont los va a contener, no los va a poder parar, porque va a tener que empezar a ceder terreno, pero ese espacio de tiempo, que es la batalla de Alsace, le va a permitir a Ney convencerlo a Murat del error. Entonces Murat lo va a autorizar a Ney para que vuelva a cruzar el Danubio con el resto de su división, Ney, y contenga la salida de las fuerzas austríacas. Todo este juego, fíjense que acá hay un gran plan, errores y arreglos inmediatos Enmienda, del claro. error. Enmienda. Eso, lo importante acá es no haber cometido el error, sino la rapidez para corregir. Es Eso clave muy en la guerra. importante. Que es clave en la guerra, Exactamente. porque el error en la guerra es otra cuestión importante que bueno, los que nos siguen saben que lo hemos dicho. La guerra no es un tema lineal, hay errores permanentes de los dos bandos. Lo importante es lo que dijo Jorge, es cómo yo asumo el error, cómo aprendo del mismo y no cómo lo refuerzo para hacerlo aún peor. Exactamente. Ese es el tema, pero bueno. Entonces, esta maniobra va a terminar encerrándolo a Mack en Ulm, cortándolo del resto del ejército de Ferdinando y obligándolo a rendirse. Sí, a Mack le faltó decisión, porque el también, tipo sí. la vio venir, podría haber aprovechado esa debilidad francesa momentánea y la dejó estar. El tipo, viste, que no sé, pasó a la historia como el tipo lo fusilan, que... no que lo... por no se salva, no. Mack era un hombre muy prestigioso y había tenido grandes responsabilidades en la organización del ejército austríaco. No tenían un Estado Mayor en ese momento, pero lo que podría funcionar como un Estado Mayor. Está bien, pero pasó a la historia por uno. Pasó a la historia por esto. No sé por qué que lo habían... Que le iban a fusilar. No eran sí, tan así. En esta época no eran tan así. Hay algo sangriento en tu espíritu, sí, Karina. Se ve que ¿No es sí, cierto? Que esperabas algo claro. mazorquero, que esperaba que pague con su sangre. En la página siguiente vamos a ver un cuadro de los que hay varios famosos de la rendición del general Mack. Que cuando se presenta a Napoleón, herido, y le ofrece su espada, se presenta como el desgraciado general Mack. ¿Ves que había que fusilarlo? Te dije. Bueno, si en vez de Napoleón hubiera estado Wellington le hubiera dicho, bueno, y tiene razón para ser un desgraciado. Sí, le hubiera dicho así, el bueno de... Exactamente. Así que, digamos, acá hemos perdido una buena parte de las fuerzas austríacas, porque las que logran escapar son muy pocas y escapan hacia el norte de Italia a juntarse con el archiduque Juan, que está peleando contra Massena. Aquí hay uno de los archiduques austríacos, que es Carlos, que es el mejor general austríaco, no participa, incluso porque él ha advertido que Austria no estaba en condiciones ni militares ni económicas de hacer la guerra. El informe, si los que nos escuchan lo pueden encontrar, el informe del archiduque Carlos parece que lo hubiera hecho el secretario de Defensa norteamericano antes de ayer.
de lo prolijo y cuidadoso que es. La verdad que es asombroso. Pero no estaba, Mack se rinde y lo que le queda al ejército austríaco es, siguiendo el Rin, empezar a replegarse Y tratar de rapidito. ver, y rapidito, y tratar de ver cómo detiene a Napoleón. En la placa siguiente, lo que nosotros estamos viendo es el fracaso de ese repliegue en el sentido de que no hay manera de detenerlo sobre el Rin, y Ferdinando lo que decide es tomar su fuerza y defender Praga, y que las fuerzas que están en Viena, donde ya están llegando los rusos, defiendan Viena. Es decir, Convengamos separando... que Praga era parte del imperio, ¿no es cierto? Claro, claro, la ¿no? otra gran Claro, capital del imperio. exactamente. Ahora, ¿cuál es el escenario para Napoleón? Napoleón va a avanzar sobre Viena, Praga no le interesa tanto, porque Viena es la capital principal, pero además porque lo que él está buscando es el grueso del ejército aliado ahora. Y no lo tiene Ferdinando en Praga. Está en Viena con los rusos. Y va a tratar de atraparlo, porque la idea de las guerras napoleónicas, es el método de la época, es lograr destruir el principal ejército de campaña del enemigo. Sí. ¿Por qué? Porque si yo destruyo eso, el enemigo no tiene manera de reconstruir otro ejército. Sí. No es Lo como que en la no época quiere... actual, que hay reclutamiento permanente. No, tal cual. Pero ojo con esto porque hay gente que no lo interpreta bien. Esto no quiere decir chocar frontalmente contra el grueso, ¿no es No, cierto? Y sobre que soy más fuerte en ese choque, lo venzo. No, es chocar contra ellos en los lugares que tenga más débiles, como vamos a ver acá en esta batalla, pero es enfrentar la parte más importante del enemigo. Ese es el concepto. exactamente. Digamos, desarticularlo para que no pueda continuar con Claro. la campaña. Bueno, esto gracias a Kutuzov, el ejército aliado se va sustrayendo de esa trampa o de esa batalla contra Napoleón y empiezan a replegarse. En ese sentido, acá se produce el famoso episodio del bombardeo de Viena, y Viena de inmediato es declarada algo así como, después modernamente se llamará ciudad abierta. Claro. Es decir, y se le entregan a Napoleón y se retiran con todas las fuerzas más hacia el este. Napoleón estará muy contento por tener Viena, pero si no resuelve el combate con el ejército aliado principal, la campaña no termina nunca. Tal cual. No termina nunca. Y va a seguir la persecución, y si vamos a la placa siguiente. Sí, digamos, refrendemos esto, ¿no? Viena, la capital del imperio austríaco. Exactamente. Eso es lo que tiene Napoleón, chicos, casi sin disparar. Exactamente, es una cosa magnífica, digamos. Ahora, pero tiene como contrapartida o explicación la posición de Kutuzov de no estamos en condiciones de dar una batalla ahora. Vayámonos lo más lejos posible hasta que nos podamos rearmar. Esto ya a Kutuzov le genera problemas con Alejandro, con el zar. Al zar mucho no le gusta esto de tener que replegarse. En este repliegue, hacia el 17 de noviembre, para los que están viendo la placa, vamos a llegar a este espacio que está entre la ciudad de Brunn y la ciudad de Austerlitz. Aquí se va a librar la batalla. Este terreno tiene algunas particularidades. Hacia el oeste, la ciudad de Brunn va a ser empleada por Napoleón como una segunda base logística. La logística principal viene de Viena, pero la segunda línea logística viene de Brunn. Así que si pierde una, tiene la otra. Cosa que va a ser importante para el plan aliado. Y después va a haber en este terreno que tiene no montañas exactamente, los cerros elevados que permiten moverse a las tropas, pero que cada altura da preeminencia en la batalla, porque da ventajas. Y tiene en ese contexto una que es fundamental, que para los que ven el mapa es la cruz del centro, que es lo que se llama el Pratzen. Se lo llama así porque es el pueblo principal que hay.
El Pratzen es una altura, una gran planicie que domina todos los terrenos. Quien domina el Pratzen domina todo el campo de batalla. Así que es una pieza fundamental para poder ganar. Hacia el norte hay una cruz que marca una altura que se llama el Santón, que los soldados franceses lo llamaron así porque lo asimilaron a una altura con una mezquita que ellos habían visto en la campaña de Egipto. Y por eso le pusieron el nombre del Santón. Incluso el nombre original prácticamente de la época se perdió, después tienen nombres actuales, ¿no? Después, más al sur, tenemos otra cruz que nos marca, detrás de un pequeño río, una posición donde nos vamos a encontrar con un castillo aquí tienen parques amurallados, un criadero de faisanes, que también está amurallado, muy interesante, y un par de pueblos. Y más al sur todavía, lagos. ¿Por qué los lagos son importantes? Porque los lagos están congelados. Así que eventualmente podrían permitir el paso de alguna tropa. Es decir, no es un obstáculo totalmente. Aunque vamos a ver que después va a ser un problema. Así que esta es la condición. Estamos a 17 de noviembre. Está fresco. Todavía está fresco, se les están escapando los aliados, Napoleón los quiere tomar. Si vamos a la placa siguiente, esta foto es del Santón, precisamente, que Napoleón lo va a usar como punto de apoyo de todo el ejército para evitar que el ejército aliado ataque por el norte. Aquí va a haber sobre todo artillería defendiendo a las tropas que puedan estar debajo. Esto es una representación actual. Se revive, digamos, la batalla. Y en la página siguiente vamos al mismo terreno. ¿Qué sucede? El 20 de noviembre, ya Napoleón está en Brunn, tiene un cuerpo de ejército al mando del general Davout en Viena, 120 kilómetros al sur, y el resto de sus fuerzas están avanzando por el norte, en la zona del Santón, para tratar de alcanzar y ver si pueden atrapar al ejército aliado. Lo que se produce aquí es un choque de caballerías, porque por supuesto la caballería va por delante en esta persecución. Y aunque el resultado es incierto, al ejército aliado le da la impresión de que ellos han ganado. Y el que más insiste en esta victoria es precisamente el príncipe de Olgurki, que lo convence al zar de que si los paramos acá, lo que hay que hacer ahora es destruirlos. No hay ningún tema. Y acá Napoleón empieza a pensar qué hacer. Se da cuenta que esta persecución no va a tener fin. Se le van a seguir escapando, seguir escapando, seguir escapando. Porque no los puede flanquear, los está persiguiendo de atrás. Claro, están todos a la misma velocidad en los mismos lugares. Claro. Y se da cuenta que esto es un plan de Kutuzov, indudablemente. Y yo no sé si lo pensó así, pero se da cuenta también que tiene que desequilibrarlo a la posición de Kutuzov. Y en la página siguiente vamos a ver qué es lo que pasó. Perdón, esto, y eso que Napoleón era un especialista en persecuciones. La campaña del 96 en Italia es una persecución de Napoleón sobre los austríacos, donde el envolvimiento era permanente y los cortaba. ¿Me comprendés? Sí. Y eso era un terreno de miércoles, como era el norte de Italia donde estaban peleando. Exactamente. Es una gran carrera a lo largo del Po, la Exactamente. campaña del 96. Sí, exactamente. Sí. Y acá, el 25 de noviembre, Napoleón reúne a sus mariscales y los lleva hasta el Pratzen. Y ahí es cuando les dice, miren este terreno, porque acá vamos a combatir. 25 de noviembre. Claro. Falta una semana para la batalla todavía, ¿eh? Y no hay nada, no hay ejército desplegado, no hay nada. Para mí era el egipcio ese que se había traído como ballet. Y que leía claro, el famoso Rustam. El Trucham ese. y hacía el café y le leía la borra. Claro, leía la borra. Porque si no tenés explicación de este tipo, viejo, es tremendo. Así es. Ahora, mientras Napoleón está proyectando la batalla a futuro,
Ese mismo día, en el Estado Mayor y en el Comando Aliado, se produce una reunión, un Consejo de Guerra, donde Alejandro, a instancias de lo que le dice Dungurki, decide que se van a plantar y van a atacar al ejército francés. Aun cuando tienen 2 días de abastecimiento nada más. Claro. Lo que implicará que podrá derrotarlo en batalla, pero no lo va a poder perseguir para destruir. Tal cual. Y además que tiene nada más que 2 días para hacer todo. Bueno, el Consejo de Guerra tiene que admitir y empiezan a generar un plan. Mientras esto ocurre, Napoleón, que tiene su ejército ahí muy cerca de donde está, para los que ven el mapa, el retrato de Dungurki, le envía a Alejandro una solicitud de tregua. Qué turno. Negociar una tregua. Era trabajo de zapa de este desgraciado. Guacho. Le pide la tregua y cuando del otro lado le contestan que van a enviar una comisión, donde precisamente el príncipe Dungurki, este muchacho que le tenemos que agradecer todo, va a ser el director de la comisión. Cuando Napoleón recibe ese informe, lo que ordena es lo siguiente: que las tropas que están vivaqueando desarmen el vivac y lo hagan precisamente desprolijo. Eso, guacho. Un guacho. Que el resto retroceda y que cuando aparezcan los rusos retrocedan en desorden, que los vean. Bueno, cuando Dungurki llega y Dungurki empieza a ver ese desorden, se empieza a envalentonar más, Napoleón lo recibe humildemente y tiene una reunión donde Dungurki lo trata a Napoleón como Perdón, si fuera... este no es un proceder de un caballero, era el proceder de un tipo de ahí, de Córcega. Un actorazo, un actorazo. De un mafiosi. No, pero aparte de un mafiosi. ¿Te lo imaginas? Es buena esa. ¿Te lo imaginas a Napoleón bancándose el mocoso este? Claro, Sí. le debe haber salido una úlcera solamente de quedarse mudo. Sí. Sí. No, pero además empieza Dungurki, que ya, como decíamos, viene envalentonado y cada vez más. Dungurki le dice que se tiene que lo que ellos esperan es la rendición de Napoleón, y empieza a crecer en lo que le dice. Se tiene que replegar, tiene que volver a Francia, tiene que entregar los territorios tomados con posterioridad al derrocamiento de Luis XVI. ¿Algún resarcimiento en alguna rupia también? Y Napoleón le dice, bueno, no sé, puede ser. Hasta los cajeros cerrados. Están los cajeros cerrados, loco. Hasta que Dungurki le dice, acepta este bono de la provincia de Entre Ríos. Sí, también. Entonces, hasta que Dungurki le dice, además tendrá que devolver Bélgica. Loco. Y ahí Napoleón dice, no, eso de ninguna manera. Y rompe la relación. Es decir, mantiene un alto el fuego para cerrar la negociación, pero él dice, no, eso de ninguna manera, pero lo deja abierto como para que en cualquier momento volvemos a hablar. Y Dungurki vuelve y le dice a Alejandro, la tenemos ganada. Ya está, esto es un desorden. Sí, no va a haber ningún problema. Le cedemos Bélgica al pibe este. Sí, vale, problema. Entonces rápidamente empiezan a trazar el plan, que está en la página siguiente. ¿Cuál es el plan? El plan que lo genera, lo habla el mariscal Bayraud, el jefe de Estado Mayor. El plan consiste en lo siguiente. Los aliados creen que la única línea de logística francesa viene de Viena, que no hay otra. Entonces van a generar una maniobra que desde el centro del campo de batalla vaya en dirección sur-oeste y corte al ejército francés de Viena. Claro. Y lo aísle. Mientras, en el norte, las fuerzas austrorrusas van a contener y detener a las fuerzas francesas. Cuando estén sin abastecimiento, solamente va a quedar presionarlos y el ejército francés se va a caer. O sea, parecía coherente
muy jugado a largo plazo, ¿no es cierto?, de que se cortaron los Sí. suministros, pero coherente, ¿no es cierto? No tenés, Sí. no tenés línea de comunicaciones, estás cortado, punto, chao, se acabó. Y además con la idea de que si el ejército francés se tenía que retirar vía Brun, no sabiendo la segunda línea de abastecimiento, muy probable pudiera encontrarse con el ejército de Ferdinando viniendo de Praga. Sí. El plan era un poco ambicioso, pero acá el problema es lo que habíamos dicho antes, no había suficiente abastecimiento del lado aliado para hacer Claro. esto. Era un problema. Hay una cosa interesante, y es que cuando el mariscal Bayroder se reúne con todos los generales para contar el plan, esto lo cuenta el general Languerón, la verdad que es maravilloso, él cuenta que despliega un inmenso mapa en una mesa y empieza a explicarlo. Languerón dice, parecía un maestro de escuela, cómo explicaba la campaña. Y Languerón dice que mira a todos los generales austríacos y rusos y nadie le da bolilla. Si ni se ocupan de que es lo que van a tener que hacer la batalla, pero ni lo miran, ni lo miran. Y también Languerón recuerda que los dos únicos que se acercaron fueron el general Docturov, que era el superior de Languerón, y él a ver el mapa, que ninguno lo fue a ver siquiera. Esto es la verdad que... Es un desastre. Sí, Dolgour que hablará del desorden del ejército francés, pero acá hay un desorden de mando brutal, brutal, realmente, porque no es solamente un problema entre rusos y austríacos. Bayroder era austríaco y su propio general no lo escuchaba. No, porque te Una iba a decir, cosa también hay loca. un tema con el idioma, pero no, digamos. No, acá hablaban todo francés, el idioma universal, Claro. así que no tenían problema. No, esto era celo, capricho, y también un poco la idea de que, como yo soy general y ya tengo experiencia, nadie me tiene que venir a explicar nada. ¿eh? Claro. Y en medio también hay de los mucho rusos de de la esto. época, ¿no? La batalla se ve en el entrevero y Sí. esto de los planes y qué sé yo. Vamos viendo, Lo- déjame comer es- bayoneta y yo me Sí. encargo. Exactamente, lo vamos viendo. Entonces, vamos viendo en la página siguiente. Llegamos al Perdón, despliegue esto del te habla fuerte. de que no había unidad de comando de parte de los chicos, esto, para enfrentar la ninguna, batalla. de ninguna manera. De Nada. ninguna manera. En el despliegue, los rusos, fíjense que en este momento tienen el Pratzen, Sí. tienen la altura dominante. Lo que han decidido es, al norte hay una fuerza al mando del príncipe Bagration, que va a atacar el norte al cuerpo de ejército de Lanné para tratar de contenerlo y demás. Y el resto de las fuerzas, en su gran mayoría, van a dirigirse hacia el sur para hacer ese corte de la línea de comunicaciones que comunica con Viena. La gran masa del ejército austríaco y ruso están ahí. Lo que va a quedar para dominar el Pratzen es apenas una división y la reserva al mando del hermano de Alejandro, que es el príncipe Constantino. Una locura. Una locura. La masa de caballería que la manda un general que se llama Przewalski, Carlos, además, y que tiene que ir hacia el sur también, la noche anterior a la batalla se estaciona mal. Así que cuando la tienen que mover, toda la caballería aliada tiene que atravesar la línea de la infantería austro-rusa, lo que va a retrasar la operación. No, Oski hizo esto. Son Claro. los pibes esto tremendo. ¿No? Claro. Merecen lo que les va a pasar. Y el tema que tiene Napoleón en este momento es que toda la zona norte del campo de batalla, donde está su masa de maniobra, con la cual pretende resolverla, está desplegada, pero le faltan todavía el cuerpo de ejército de Davout, que viene a pasos agigantados desde Viena. No. Davout va a recorrer Qué pedazo de marcha, claro. 120 kilómetros en 36 horas. Imposible. Y va a llegar y va a combatir. Pero Es le queda impresionante. pierde como la mitad en esa. No, ya pierde- tienen los tíos curtidos. Algunas tropas se han perdido, pero están acostumbrados. Están acostumbrados. Entonces, Cargando todo, que no venían con las zapatillas
con la suela aerodinámica. No, no, no. Acá. Este era No, cuero pero es duro. posible. Perdón, es y posible, con el fresco, discúlpenme que insista, pero Sí, hace frío acá, sí. hace mucho frío. Pero es posible que desde las tropas que estaban con Napoleón ahí en la zona esta de Austerlitz, hacia retaguardia, hacia Sí. la dirección de Davos, haya habido depósitos de intermedios, ¿no? Que ayude logísticamente. Algo es posible que haya habido algo de eso. Sí, alguna cosa deben haber armado, con toda Sí. seguridad. Ahora, cuando esta masa de maniobra aliada se empiece a mover en dirección al sur, lo podemos ver en la placa siguiente. Para el que está viendo el mapa, fíjense que el centro aliado prácticamente se vacía. Y hay 40.000 hombres, la mitad del ejército, casi la mitad del ejército aliado, dirigiéndose hacia el sur. En ese sector, cuando empiecen los primeros choques, lo único que va a estar es la división del general Legrand. Es decir, si bien escalonados, son 40.000 hombres y Legrand tendría 6.000, como mucho, 4.000. Y Legrand ataca y retrocede, hasta que se le una la división, es decir, el cuerpo de Davos, que va a llegar nada más que con la división del general Friant y con una división de dragones. Esos pocos hombres van a detener a los austrorusos. Yo les contaba que había un castillo, que es el castillo Skolnitz. Va a haber un ataque ruso ahí, y donde van a hacer retroceder a los franceses. Legrand, que tiene reservada la mitad de la división, va a contraatacar. Van a ir y venir permanentemente, pero las bajas son muchas acá. Langueron se desespera, le pide a su superior, Docturov, que traiga más fuerzas porque no están pudiendo moverse. Porque acá también hay un problema. Pese a la diferencia de números, es más difícil moverse a los que son más que a los que son menos. Claro. Entonces el espacio se empieza a volver incómodo, sobre todo porque aquí, cuando uno rechaza a un batallón de 800 hombres, hay 600 que salen corriendo. Claro. Y hay otros 800 que se están acercando, así que se complica mucho la coordinación de la batalla. Cuando esto está sucediendo, Napoleón le dice al mariscal Soult, que maneja el centro de la batalla, que avance y tome el Pratzen. Y mariscal Soult le dice, todavía no. Napoleón al rato le va a volver a insistir, Soult le dice otra vez, todavía no, casi se pelean, hasta que en un momento Soult dice, este es el momento ideal. Había que plantarse al petizo. Sí, sí, incluso después de la batalla Napoleón va a decir, yo me equivoqué, Soult es el mejor maniobrero de Europa. Y envía a la cabeza... Después que yo. Sí, claro, bueno. Envía a la cabeza a los dos personajes que habíamos hablado antes. Al general Saint-Hilaire y al general Van Damme. Y los dos lentamente van avanzando y van ocupando las alturas. Y los rusos empiezan a desesperar porque no tienen nada casi con qué contenerlo. Las otras fuerzas que podrían utilizarse las están conteniendo. En parte el cuerpo de Lannes, en parte el cuerpo de Bernadotte y la caballería de Murat. Así que prácticamente no tienen con qué detenerlos. Hay episodios muy interesantes donde la guardia rusa sale a tratar de defender, de detenerlos, y entre la caballería y la artillería y la infantería francesa los hacen retroceder a los golpes. Y hay un caso excepcional en la guerra napoleónica. Dentro de la Guardia de Napoleón había un escuadrón de mamelucos. Esos te Que va a los habían preguntar. traído de Egipto. Claro, que Eran tenían la espada esa. La curva, el Esa, la encerraje, espada curva, sí, claro. la gran espada. Estos eran 120 tipos. Es caballería ligera. Como regla técnica, en general, la caballería ligera nunca ataca a caballería pesada. Los caballos son más grandes, son distintos. Y de pronto vienen los coraceros de la Guardia Rusa. La Guardia Imperial Rusa eran ¿cuántos? Eran como los capos totales, que de tiro.
Y tienen más o menos, unos 6 o 7 regimientos de granaderos de la Guardia y de tropas de línea y algunas tropas ligeras. Y tiene después a los coraceros de la Guardia, que son 2 regimientos, los ulanos de la Guardia, sí, los húsares y los cosacos de la Guardia. Y ese Es un término cuerpo, de unidades de la Guardia lo siguen utilizando los rusos hoy. sí, todavía lo siguen Se sigue utilizando utilizando. ese término. Y cuando los coraceros, que eran unos 400 o un poco más, salen a atacar a los franceses, se van a encontrar con tropas ligeras de caballería francesa y se traba un pequeño combate, pero claro, los coraceros llevan la ventaja. Estos 120 mamelucos van a cargar sobre los coraceros rusos de la Guardia y se los van a llevar por delante. ¡Alá Akbar! Habrán gritado. Exactamente. Y lo más maravilloso es que no perdieron un solo mameluco. Tremendo. Es impresionante. Y hay otras escenas. Hay uno, perdóname, uno que corta una cabeza y se afana la bandera. Yo había visto, pero no me acuerdo si era un documental, uno de los mamelucos, no. después condecorado con... Salvaje, los pibes estos eran con la Legión de Honor, sí. Hay un episodio también donde, que esto es un problema de técnica, pero es interesante, hay una infantería que se enfrenta a la caballería rusa y se repliega. Y está el mariscal Bercier, que es el comandante de la Guardia. Y le dice, cuando ve a la infantería venir, le dice a su asistente, prepare nuestra caballería. Y el asistente le dice, ¿por qué? Porque la infantería está retrocediendo. Sí, pero ¿cómo sabe que necesitamos caballería? Y Bercier le dice una cosa, esa infantería está retrocediendo a la carrera y mirándonos a nosotros. No mira para atrás, porque sabe que lo que se le viene encima es incontenible, que es caballería. Si fueran atacados por infantería, estarían mirando para atrás permanentemente para ver si se pueden detener. Es decir, hay pequeños detalles acá en la batalla que llenan historias e historias e historias. Van Damme y Saint-Hilaire toman el Pratzen, y acá empiezan a aparecer también otros episodios. En esta batalla hay muy pocos prisioneros rusos. Y siempre llamó la atención hasta que las investigaciones aclararon. Los rusos hacían algo que nosotros lo conocemos de otros ejércitos, que era que se hacían los muertos. Y cuando los franceses los sobrepasaban, se levantaban y les disparaban por la espalda. Esto es una famosa historia de los japoneses en la Guerra del Pacífico. Sí, por eso no hacían prisioneros, ¿no? Entonces acá... No, decía que había que matarlos y rematarlos, ¿te acordás? Sí, claro, sí, tal cual. Acá, rusos que estaban en el piso le pegaban 3 bayonetazos. Por la duda, claro. Por la duda. Bueno, toman el Pratzen, se ubican, está cortado el frente ruso. En el norte, Bagration no puede hacer ceder el terreno a la NE. Claro, pero tomar el Pratzen le llevó muchas bajas. Y un asistente le dice al general Van Damme, cuando Van Damme dice, bueno, aseguremos la posición, logramos el objetivo, un asistente, un coronel le dice, pero general, ¿cuántas tropas hemos perdido? Y Van Damme le dice una frase muy famosa, que no era de él, me imagino que ya era popular en esa época. Le dice, sí, coronel, pero para hacer una buena tortilla hay que romper algunos huevos. Claro. Es decir, Van Damme tiene la misma visión que va a tener Patton en la campaña de Sicilia, cuando Bradley le reclame de la baja. No hay otra manera de ganar. Los muertos son el precio de la victoria. En este estado, los rusos tienen un gravísimo problema. Los que están en el norte lo único que pueden hacer es presionar y sin éxito. Pero los que están en el sur no pueden volver sobre el Pratzen, porque está en manos de los franceses. Y los están encerrando. Y al encerrarlos, los están empujando hacia los lagos congelados. ¿Sí? Y eso, si vamos a la placa siguiente, obliga a los austrorusos que están en el sector a empezar a replegarse hacia la zona de lagos congelados.
para este momento ya hay ordenado un repliegue general de las fuerzas aliadas. Y acá lo que va a suceder es lo siguiente. Cuando los rusos y los austríacos estén cruzando los lagos, van a suceder varias cosas, siempre se han contado por separado, pero yo creo que pasaron todas juntas. Algunos dicen que la artillería francesa empezó a tirar sobre el lago para quebrarlo y que el ejército aliado se hundiera. Y otros dicen que la cantidad de soldados a los que acompañaban caballos y los carros y las artillerías fueron demasiado peso para el hielo del lago. Yo creo que pasaron las dos cosas al mismo tiempo. Así que gran parte de las bajas que tuvieron los aliados se debieron a esta retirada sobre los lagos, que no pudieron resistir el peso de las fuerzas austrorrusas. Y esto termina la campaña, y de hecho termina la guerra. Ya no, esto es lo que hablamos antes, esta es la destrucción del principal ejército de campaña aliado. No hay manera de reconstruirlo ni de recomponerlo. Así que lo que queda es, los rusos se van a replegar con lo que puedan, y van a ir a relamerse, digamos, las heridas para después participar en 1807, y los austríacos se van a rendir para tratar de recomponer su gobierno, recuperar Viena, pero sometidos a los dictados y acuerdos políticos con Napoleón. Esta la verdad que es una batalla que es una obra maestra, porque si vemos la placa siguiente, porque está en la mente de Napoleón desde el principio, está creada. Esta escena, que estaba al principio, es cuando el general Rapp, que es un general asistente de Napoleón, le informa a Napoleón el gran repliegue ruso. Este cuadro lo que viene a representar es el fin de la batalla. Incluso se ven en el fondo estandartes capturados, donde se ve un mameluco que tiene un estandarte ruso de los coraceros de la guardia. ¿Ves que te digo que había un mameluco que se había afanado la banda? Sí, no sé si mató específicamente a alguien, pero Bueno. en el dato que nos da el cuadro está muy claramente especificado. Esto va a cerrar la tercera coalición, así que va a haber que esperar nuevos episodios. El próximo episodio va a ser Prusia, donde también Prusia la va a provocar a Francia para llevarla a la guerra. Claro. Y esto le va a dar cierta estabilidad al imperio, que apenas con esta batalla había cumplido un año. Hace un año que Napoleón era emperador. Exactamente. Así que era casi un aniversario. Y el gran recuerdo quedó en la placa siguiente. Esta es la columna que está en la Plaza Vendôme, que fue hecha con, si yo mal no recuerdo, 180 cañones austríacos. Se fundieron y se hicieron las placas, donde trabajaron cerca de 60 escultores franceses muy famosos para armarla. Y en la punta hay una estatua de Napoleón, que en su mano izquierda sostiene a Niké, a la victoria. Esta columna tuvo un montón de historias. Antes no estaba en la Plaza Vendôme, después la trajeron. Después de que Napoleón es derrocado, sacan la estatua de Napoleón y la funden para hacer una estatua de Enrique IV. Después la vuelven a poner, en la comuna la vuelven a tirar, después se la vuelve a reponer. Es decir, tiene muchas historias esta columna. Pero sigue siendo un recuerdo claro de la batalla de Austerlitz y del peso que tuvo, indudablemente. Claro. Exactamente. Y con esto, lo siento Guille, sé que no te gusta el final. Pero bueno. Pasó esto. Escuchamos una cosa. Bueno, ¿qué tenemos para la próxima? Me parece que perdimos un soldado. Sí, un soldado lo perdimos por un inconveniente personal. Claro. Y la próxima vamos a tratar la campaña del Atlántico, la campaña naval. Muy bien, muy bien. En la Segunda Guerra Mundial. Vamos a traer a nuestro hombre. A Marcelo, sí, exactamente. Y una campaña que no solo es larga, sino que tiene montones también de hechos
y de operaciones fabulosas. Exactamente. Y que es una de las campañas que involucra precisamente a todo el mundo porque el mar llega a todos lados. Así Muy que bien. es Así muy que nos volvemos, importante. claro, volvemos a la Segunda Guerra. Vamos y venimos. Bueno, Así es. estimadísimos, concluimos Austerlitz. Ya sabemos que Guille seguramente no pudo soportar el final. Sí, No aguantó fue como. demasiado. Claro, exactamente, no aguantó la presión. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes y espero que les haya gustado. Un abrazo, chao, chao. Igualmente.